Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Pero antes, vamos a hablar de cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana, de cómo somos, no cómo son, sino cómo somos. Y de lo importante de la palabra, la eficacia de la palabra y lo importante de estudiar la palabra para cambiar cómo somos, nuestra naturaleza, a un carácter parecido al carácter de Dios o similar, o de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice la palabra. Entonces es importante la palabra de Dios. Estuvimos leyendo en tu salmo, en los salmos, lámpara es a mis pies tu palabra, porque si no hubiera la palabra, hubiera lámpara, fuera oscuridad. La tendencia nuestra es la oscuridad. La Biblia dice que nosotros pensamos de continuo solamente el mal. No algunos, ellos, no nosotros, yo, el espejo me lo pone la palabra de Dios en la cara. Entonces vamos a buscar a Timoteo, yo no lo he buscado. Timoteo nos habla más o menos de eso. Y entonces, como dijo Joan, la palabra de Dios tiene poder de transformación. La palabra de Dios es tremenda. La palabra de Dios es una palabra que exhorta, una palabra que corrige, una palabra que enseña, pero no con la intención de ponerte en ridículo ni avergonzarte. La palabra de Dios tiene la intención de transformar, de curar, de sanar, de que uno cambie la forma de vivir. No lleva mala intención de Dios, al contrario, es un regalo, es una bendición. La intención de Dios es que tú vivas en gozo, que tú vivas en comunión con Él. Nunca Dios envía una palabra de denuncia con mala intención, sino al revés, con buena. Cuando tú le dices a un amigo, mira, ¿sabes qué? Tú estás haciendo esto mal, pero no te lo digo por mal para ti, sino para que tú corrijas y te vaya bien. Esa es la intención de Dios en su palabra. Nunca destruir, sino construir. Nunca por mal, sino por bien. No es maldición, sino bendición. El que la acoge, se acoge a algo que le va a traer beneficio. Entonces es importante tomarla en cuenta. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Timoteo. ¿Usted quién sabe quién fue Timoteo? Muchos saben quién fue Timoteo. Timoteo fue un cristiano que tuvo la gran suerte o la bendición de Dios de tener a su mamá y a su abuela, dos mujeres preparadas en la palabra. Dos mujeres preparadas en la palabra. Y cuando el niño creció, fue instruido desde niño, desde chiquito. Y esa es la idea de Dios, que la gente, los mayores, instruyan a los niños, para que el niño desde chiquito salga como un Timoteo preparado. Y entonces su abuela y su mamá instruyeron a este chaval. Pero cuando ya era grande, que quería un poquito más de carne, quería un poquito más de instrucción, tuvo la bendición de Dios, que lo cogió el más que sabía, el apóstol Pablo. Entonces el libro de Timoteo fue escrito por el apóstol Pablo, y donde plasma el apóstol Pablo las instrucciones que le dejó a Timoteo, que son exactamente las instrucciones que Dios quiere darte hoy. Las mismas. En ese tiempo se lo enseñó a Timoteo, pero hoy se lo enseña a Luis, a Javi, a Joan, a Iván, a todos nosotros. Entonces, vamos a Timoteo 2, capítulo 3, pero nos vamos a enfocar, la idea central de la predicación es enfocarnos en el versículo 16, donde dice que toda la escritura, toda, es inspiración de Dios. No parte de la escritura, toda la escritura.
Cada palabra que veas es inspirada por Dios. Pero vamos a el contexto de la explicación. Y el contexto es Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole lo siguiente. Capítulo 3 del 1 en adelante. Dice, también debes saber esto, Timoteo, Iván, José, Roberto, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le está avisando, van a venir tiempos chungos, Timoteo. Porque habrá, hombre, yo quisiera que, vamos a leer lo que dice aquí, pero yo quisiera que tú te vieras si tú eres parte de esto. Que tú te analizaras si tú entras en este saco. Porque eso es importante. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Dice, avaros, vanagloriosos. Pregúntate, ¿tú eres vanaglorioso, avaro, amador de sí mismo? Pregúntate porque yo caigo aquí, yo entro en ese saco. Y la idea de Dios es que tú te veas por dentro, tú entras aquí. Porque si tú reconoces que tú entras en este saco, ves la importancia de la palabra de Dios. Ves la importancia de la palabra. Ves la necesidad de la palabra. Si tú no entras en este saco, no necesitas la palabra. Dice, desobediente a los padres. Dice, vanaglorioso, soberbio. Soberbio. Blasfemo. Desobediente a los padres. Ingrato. Tú entras aquí, entras en el saco. Entras en el saco. Impío es impiedad, maluco, que no tienen piedad. Sin afecto natural. Dice, implacables. Calumniadores. Mentirosos, hablando en plata. ¿Entraremos nosotros aquí? Si entramos, no. Todito, brother. Todito está haciendo una radiografía de la humanidad. Está haciendo una radiografía donde yo entro allí. Dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Creemos que lo bueno es otra cosa. Y bueno, aborrecemos lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados. Amadores, escucha esto, amadores de los deleites más que de Dios. Agüita, la radiografía que le está haciendo a la humanidad donde nosotros entramos. Dice, amadores de los deleites, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Yo tengo apariencia de piedad? ¿O soy un piadoso perfecto? Apariencia de piedad, mano. ¿A quién le voy a engañar? ¿A quién voy a engañar? ¿Tú me entiendes? Entonces yo entro en este saco. Y esa es la importancia, que yo me vea aquí reflejado. No que digan algo, esa gente tiene apariencia de piedad. Aquel es un impetuoso, mira, aquel es un engañador. Menos mal que yo no soy eso. Y entonces me salgo de algo que me estoy engañando a mí mismo. Y si yo reconozco que yo entro ahí, yo soy uno de los infatuados, de los aborrecedores de lo bueno. Y si yo reconozco eso, veo la importancia, lo que necesito, la palabra de Dios. Porque esa es la que me puede a mí cambiar. Y eso es lo importante. Dice, amadores de lo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, Timoteo, evita. Él aconsejaba a Timoteo
que no se juntara con este tipo de personas, como si Timoteo fuera perfecto. Dice, porque de Estos son cosas que se hacían en esos tiempos, hoy se hacen cosas peores. dice, porque estos son los que meten estos en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto era algo que se hacía en esos tiempos en la iglesia, que cogían mujeres y se las llevaban para las casas cautivas y hacían de todo con ellas. Bueno, en fin, eran una de las cosas malas que se hacían en esos tiempos. Estas simplemente están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, esto es Antiguo Testamento, dos personas que por un momento tuvieron un altercado con Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos Janes y Jambres. Dice, pero tú, Timoteo, le estaba hablando a uno que ya estaba entrenado, le está hablando a uno que ya estaba cumpliendo los mandamientos, uno que ya estaba centrado en la palabra, muy bien preparado. Y le estaba diciendo, pero tú, Timoteo, dice, has seguido mi doctrina. tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, Fe, misericordia, amor y paciencia. Entonces vemos como habemos personas en este mundo que tenemos todo tipo de mal. Pero ya Timoteo le había transformado en gran manera la palabra de Dios. Y ya el Timoteo no era el hombre que era antes. Ya el Timoteo, por el poder de la palabra de Dios, ya el Timoteo dice, pero tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, el propósito, la fe, la misericordia, longanimidad, misericordia. Dice, amor y paciencia. Has sufrido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Hablando Pablo de las cosas que le habían acontecido a lo largo de su carrera. Dice, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado Dios. Le está hablando Pablo a Timoteo. Dice, también los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Dice, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, aquí cambia, pero Timoteo, persiste tú. Javi, persiste tú. Roberto, Joana, dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Le dice a Timoteo, persiste tú en la palabra, en lo que has aprendido, en lo que yo te he enseñado. Mantente firme. Sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales la escritura, te pueden hacer sabio para la salvación, que por la fe es en Cristo Jesús. Dice en el versículo 10, que es donde queremos el eje central yo quisiera, hoy va a ser una predicación cortita, pero quisiera que sea concisa, quiere que nos llevemos un mensajito. Dice, toda la escritura, le está diciendo Pablo a Timoteo, aprovechala, Timoteo, préstale atención, Timoteo, guárdala en tu corazón, abre los ojos, porque todo lo que vas a leer en la escritura es inspiración divina. ¿Cuántas personas en este mundo piensan que, como la escribieron autores de todo tipo, no creen que es la palabra de Dios porque fue escrita por 40 personas aproximadamente? Entonces dice, mira, pero eso fue escrito por hombres. ¿Cómo me voy a poner yo a atender y a guardar eso en mi corazón si fue escrito por hombres? Y entonces
En la misma Biblia está escrito, esos hombres escribieron porque fue inspirado o expirado o soplado de Dios. Entonces vemos como toda la escritura, de punta a punta, todas las palabras, puedes ponerle el cuño, es inspiración divina. Dios usó a lo largo de todos los por decir algo, 1500 años, no hay una exactitud, pero a lo largo de más o menos 1500 años, unos 40 autores distintos en épocas distintas, contexto histórico distinto. Y lo que estábamos hablando, papá, ayer, a lo largo de tantos años, ¿cómo tiene un hilo conductor? ¿Cómo coincide de punta a punta todo? ¿Cómo es posible que Isaías hablaba de Cristo? ¿Cómo tiene un hilo conductor que no se rompe en ningún momento? Un ejemplo, viene un salmista y escribe una canción. Lo que hablamos el domingo pasado, el domingo antepasado. El salmista escribió, él quería cantarle una canción a Dios. Y hace el Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento habla de la obra de tus manos. Un día le cuenta otro día y entonces él está escribiendo una canción, pero no se está dando cuenta el que escribe que está siendo soplado. Y entonces, mira, escribió una canción y no se está dando cuenta que Dios lo está utilizando para enviar un mensaje a la humanidad. Él utilizó el vaso para un contenido. Utilizó el vaso, el escritor era el vaso que escribía un contenido. El contenido, el hilo conductor era insuflado, era soplado por Dios. Entonces, mira, escribió una canción, qué bonita. Y nota que es un mensaje inspirado por Dios para nosotros hoy. Y él creía que estaba escribiendo una canción, estaba escribiendo un mensaje para la humanidad a través de la inspiración divina. Lo mismo que hizo Isaías, lo mismo que hicieron todos los escritores, Moisés, Isaías, Jeremías, todos los profetas, los evangelios, todos fueron insuflados por Dios. Entonces, mira, me voy a poner a escribir. Y entonces, ¿pero qué escribo? Entonces, mira, yo escribí esto. Y estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, no escribo una casualidad, escribo una inspiración divina. Por eso la palabra dice, toda la escritura es inspirada. Y toda la escritura es inspirada con una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de las escrituras? Vemos como antiguamente dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y ahí entra el saco donde estamos todos. ¿Y cuál es la finalidad entonces de la escritura? Limpiar el saco, limpiarnos a nosotros. Entonces lo importante es nosotros identificarnos nosotros mismos si nosotros estamos aquí dentro, porque la finalidad de la escritura, que tiene una finalidad, es limpiar la vanagloria, es quitar lo espiritual, es la gente que falta el respeto, que no lo falte. Y entonces tiene una finalidad, cambiar el corazón del ser humano. Y entonces vemos, si nos vemos a nosotros mismos, vemos el defecto, pero vemos el amor de Dios que quiere que a través de su palabra, de que tú la estudies, de que tú te acerques, limpiarte por dentro o limpiarnos a todos por dentro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta nuestra situación, si nosotros nos damos cuenta de la verdad de nosotros, quiénes somos, entonces vemos lo importante de la palabra de Dios y de aprenderlo. Entonces seguimos leyendo. En el 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero con una finalidad, es útil, tiene una utilidad, ¿me entiendes? No es para leerla y bueno, la leí y ya pasó. No, tiene una utilidad, es útil para nosotros.
tiene el poder de transformar, tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra. Y entonces vemos como la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Dice, Para enseñar. Para enseñar. Pero para enseñar a otros, para enseñarme a mí. Para enseñarme a mí, ¿no? ¿Me entiendes? Para enseñarme que yo soy una persona, que yo falto el respeto, que yo hago mentiras, que yo hago cosas indebidas. Y lo primero que hace la palabra es ponerme un espejo y enseñarme a mí que ese no es el camino que debo seguir. Entonces me enseña a mí. Es útil para enseñarme a mí mismo. No es útil para enseñar a otros, que también. Primeramente me enseña a mí cosas que yo no sé. Caminos que yo creo que voy bien y voy mal. Entonces es útil para enseñarme a mí y para yo poder enseñar a otros. Entonces, ¿cuál es la idea del Señor? Que yo aprenda, que yo corrija mis cosas, que yo cambie mi vida y a partir de ahí yo puedo enseñar a otros. Y entonces se convierte mi vida en un reflejo para otras personas. ¿Entiendes? Antes era un borracho mentiroso y ahora yo he corregido eso. Y ahora yo puedo enseñar a la gente lo que dice la Biblia, pero la gente ve mi vida, mi cambio. Entonces lo que enseño se corrobora con mi vida. Qué tremendo aprender de la palabra, que yo sea corregido para poder yo enseñar a otro. Entonces tiene doble propósito. Enseñarme a mí primero y después enseñar a los demás. Entonces vemos la importancia de la palabra de Dios. es importante porque nos enseña. Después Sirve para corregir. Redarguir es corregir. La palabra redarguir es una palabra antigua, pero es corregir. Pero para corregir a otro, para corregirme a mí. Para corregirme a mí, primero tiene que corregirme a mí. La idea principal es tu mensaje personal, corregirte a ti. Entonces la escritura es inspirada con Dios con una finalidad, enseñarme y corregir mi camino. Que yo, corregir significa, imagínate tú, que yo me caiga y que venga la palabra y me levante. Que al caído lo enderece. ¿Entiendes? Pero si yo no estoy en el saco, yo no necesito eso. ¿Para qué si yo estoy derecho? ¿Tú entiendes? No necesito la palabra. Ahora, si yo reconozco que sí necesito, yo reconozco que yo estoy ahí metido, entonces es necesaria la palabra para cada uno. Por eso se convierte la Biblia en un libro imprescindible en cada hogar y en cada casa y en cada persona. Porque necesitamos corregir cosas que tenemos de la antigüedad. Es un proceso de santidad que Dios va haciendo en tu vida. Entonces, ¿es importante la palabra? Claro que es importante. Entonces, la palabra inspirada por Dios, la inspiró Él. Un regalo a la humanidad, lo más preciado para la humanidad, para ti y para mí. Una Biblia. Una Biblia, el regalo más importante de todos los tiempos. Dice, para corregir, dice, para redarguir, para corregir mi camino, para yo enderezar mis pasos. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es lámpara, es luz a mi camino. El que toma en cuenta la palabra de Dios lleva un camino recto, lleva un camino correcto. Dice, ¿qué debo hacer? Bueno, voy a la palabra. ¿Qué necesito? Tomar una decisión, voy a la palabra. Y para instruir en justicia, para instruir en las cosas justas, para yo aprender la justicia de Dios, para yo actuar con justicia, para poder tener decisiones sabias. Entonces veo la finalidad de la palabra. Dice, a fin, tiene una finalidad. ¿cuál es la finalidad? La palabra tiene el poder de hacer todo esto, pero con una finalidad. ¿cuál es la finalidad? A fin de que el hombre creyente, el hombre de Dios, el hombre que ha aceptado al Señor, Dice, sea perfecto.
a fin de buscar nuestra perfección, a fin de que nosotros nos salgamos de ese saco limpios, porque la palabra ha ido obrando, ha ido sanando, ha ido curando, ha ido cambiando. Entonces vemos como la palabra es un regalo para nosotros, muy importante apreciar. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Imagínate tú que tú hagas un curso vayas al ejército y entonces en el ejército te entrenan a usar el armamento, te entrenan a defenderte, te entrenan a todo. Este está entrenando. Y te preparan para la batalla, te preparan para la guerra y la finalidad es que usted sea enteramente preparado. ¿Entiende? Enteramente entrenado, enteramente listo para una batalla que vas a conseguir el día de mañana, que es la vida diaria. Entonces la finalidad es que usted pueda el día de mañana responder conforme a la palabra de Dios. Hay un pasaje bíblico donde el diablo sienta a Cristo. Está tentando al mismo Cristo. Pero el mismo Cristo, siendo Dios mismo, respondió. ¿Con qué respondió Cristo? Con la palabra. Él pudo haber respondido de otra manera, pero se apoyó en la palabra. O sea, fue tentado y en la tentación tiró de la palabra. Y no una vez, Cristo está, no una vez, sino 3 veces, dándonos ejemplos nosotros, que si tú tomas en cuenta la palabra y atesoras lo importante de la palabra y aprendes sus palabras y aprendes sus dichos, el día de la tentación, usted va a responder correctamente porque tienes la palabra. Si no, ¿cómo responde? Es como tener la luz apagada. ¿Cómo responde si no ve? Hay ceguera. Necesita ver. Y entonces la palabra se convierte en luz en nuestro camino. Y el día de la tentación, yo siento que la palabra dice esto. Va para otro lado, quieto que la palabra dice lo otro. La palabra es escudo, entonces. El escudo de Cristo a la palabra. ¿Me entiendes? Tenía ahí y respondía por el poder de su palabra. Qué bueno que todos tuviéramos puesto como Cristo en la palabra. Porque el día de la tentación, entonces podíamos resistir el dardo del maligno, como dice la Biblia. Entonces vamos a ser tentados, vamos a ser bombardeados. La familia en general. Sobre todo las familias que están llegando nuevas al Evangelio. La familia que llega nueva al Evangelio es misiliada. Desen cuenta de eso. Es bombardeada por la palabra. Porque la familia nueva no está bien puesta en la palabra. Y esa familia tiene sus puntos débiles. Y el diablo quiere recuperar lo que ha perdido. Entonces, pero lo importante es estar bien puesto en la palabra para poder resistir el dardo del maligno. Entonces, la idea de Dios es dar regalo. Cada palabra que leas en la Biblia es Dios hablándote directamente. Es la palabra de Dios. Toma en cuenta la palabra de Dios. Porque tiene una finalidad. Trae 4 cosas importantes. Trae enseñanza. Trae corrección. La palabra redarguye y la palabra instruye. Son 4 finalidades importantes de la palabra. Entonces, muy importante, mírate tu situación, quién eres delante de Dios y ve si necesitas la palabra. Ve si necesitas ser corregido. Ve si necesitas ser instruido. Ve si necesitas estar preparado como estuvo Cristo para poder resistir. Y entonces tiene 4 cosas importantes que necesitamos nosotros, los que estuvimos en el saco o los que estamos en el saco. 4 cosas importantes y una finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto y que esté completamente preparado para toda buena obra. Así que esta serie que estamos predicando no es solo sino un llamado a que abras bien los ojos y tomes en cuenta la palabra de Dios. Lee la Biblia. De nada nos vale
venir a la iglesia, escuchar la palabra, y irnos y no tomarla en cuenta. De nada nos vale leerla y no atesorarla en el corazón. Y de nada nos vale escucharla, leerla, sin ponerla por obra en nuestra vida. Porque entonces no vale de nada. Ahí está el detalle. Entonces la palabra de Dios es un regalo de Dios, pero vale si tú lo aprovechas, si tú lo atesoras, si tú la pones por obra, si tú le das el valor y la importancia que tiene. No se trata de prescindir de ella, no se trata de, bueno, no pasa nada, yo vivo por yo tengo mi forma de pensar, yo pienso así, la palabra de Dios dice así, pero yo soy así. Si tú no vas con la humildad necesaria y el gozo de tomar en cuenta que es inspirada por Dios, no fue escrita por cualquiera, es un regalo para ti y para tu familia. Si tú atesoras y te ves que tú la necesitas, entonces empieza a hacer efecto en tu vida. Todos necesitamos aprender la palabra, todos necesitamos ser corregidos, todos necesitamos aprender, todos necesitamos estar bien instruidos para una batalla que mucha gente no lo ve. Estuvimos hablando ayer mi papá y yo. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros tenemos lucha contra potestades, huestes espirituales de maldad. O sea, estamos luchando contra un enemigo que no lo vemos, que se viste de ángel de luz. Y la única manera de luchar es estando centrado en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios haga crecer nuestra fe, que haga crecer nuestra intuición, que podamos estar preparados para resistir el dardo del maligno. Entonces vemos como un Padre amoroso nos deja un gran regalo, el poder de su palabra. La Biblia es un regalo de Dios para la humanidad. Entonces, la finalidad que tiene es que nosotros lleguemos a una perfección, que podamos estar bien preparados para toda buena obra, la cual puso de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, este es el mensaje, es un mensaje sencillito, es un mensaje que es corto, pero tiene una misión tremenda, que tomes en cuenta la palabra de Dios en tu vida, utilízala. Es un Dios que te está dando, es Dios que te está dando un gran regalo. Aprécialo, porque Él te necesita a ti preparado para las buenas obras que vendrán. ¿Y cuál es la buena obra? Enseñar a otro, instruir a otro, corregir a otros, instruir a otros, para que tú seas instruido primero, con la finalidad de que otros, a través de ti, Dios convierta a personas. Entonces es muy importante. Ayer le estaba diciendo al pelón, o José, ¿cómo enseñarías tú a Adrián? ¿Cómo instruirías a Adrián? ¿Cómo corregirías a Adrián? Y entonces me dice, bueno, si no te sabes la palabra, ¿cómo podría yo enseñar a otro? Si yo no me sé la palabra, si yo no estoy preparado para las buenas obras. Y entonces Dios cuenta contigo, que tú aproveches la palabra de Dios, que tú te prepares y que estés enteramente preparado para todas buenas obras. ¿Y qué mejor obra que enseñar a otro en el evangelio? ¿Qué mejor obra que predicarle el evangelio a otra gente? ¿Qué mejor obra que tú te mueras, que todos nos vamos a morir, y tus hijos queden instruidos, como lo hizo la mamá y la abuela de Timoteo? Estas fueron dos personas que aprovecharon la palabra y ellas fueron creciendo y entrenaron al chico. Cuando ellas ya no están, el chico quedó pastor de una iglesia. Y esa es la idea, que tú puedas estar preparado para tú enseñar a otras personas. Y entonces, abre los ojos, convierte la palabra en, ¿qué es lo que Dios quiere? En un tesoro, es un tesoro. Hazla en tu vida un tesoro. Conviértela en esa lámpara brillante
que alumbra tu camino. Que Dios nos ayude a lograr. Todo sin la ayuda de Dios es imprescindible. ¿Podemos nosotros querer ser instruidos sin la ayuda de Dios? Necesitamos acercarnos a la palabra y pedirle al Dios de la palabra que nos instruya, que nos enseñe. Entonces es muy necesario orar, tener la humildad de decir, papá, mira, yo también soy un infatuado. Yo necesito tu palabra. Hay que tener esa humildad y decirle, papá, ayúdame a aprender, enséñamela. Yo quiero enseñar a otros. Necesito en mi vida aprenderla para yo enseñar a mi hijo, para yo enseñar a mi papá, para yo enseñar a mi mamá. Que el Señor nos ayude a lograrlo y que Dios nos bendiga con poder abrir los ojos. Tú sabes que Dios abre el entendimiento para poder entenderla. Dios abre el entendimiento. Dios no es así de que yo lo abro, es Dios abre, pero si tú se lo pides, Dios ve la intención con que tú te acercas y Él te abre el entendimiento. O sea, Él te va revelando. Si Él te ve el corazón, oye, este quiere aprender. Él Dios ve la intención del corazón. Que bueno, yo le voy a dar. Entonces por eso necesitamos ser humildes y tener esa hambre de aprender la palabra de Dios. Y Dios va obrando en el corazón. Dios va revelándote, Dios te va preparando para toda buena obra. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos hoy? Nos quedamos con que la palabra no es de cualquier persona, es de Dios. Toda la escritura es inspirada. No se nos olvide, toda. No hay una coma que no sea inspirado. Toda la escritura no es que contiene la palabra, no contiene palabras de Dios, es toda la escritura que es inspirada por Dios. Es de aprovechar de punta a punta. No hay nada que desechar de aquí. Toda tiene una misión. Prepárate a ti para buenas obras, instruirte, todas esas cosas. Así que vamos a llevarnos para casa el mensaje que te envía Dios hoy. Esto es un gran regalo. Aprovéchalo. Va a ser de bendición para ti, no de bendición para Dios. Dios está bendecido por los 4 lados. Él quiere que tú seas bendecido y por eso deja este regalo. El que lo aprovecha no desperdicia. El que no lo aprovecha desperdicia. Y el que lo aprovecha no desperdicia. Que Dios nos ayude a lograrlo. Que podamos tomar en cuenta la palabra de Dios y que podamos prepararnos para esa batalla que no vemos, pero que existe en la humanidad, que es una lucha espiritual. La lucha física es una, pero la espiritual es otra que tenemos. Para poder estar preparado para desechar los dardos del maligno, hay que estar preparado con su palabra. Dice que la fe viene por el oír su palabra. Nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece por escuchar su palabra, por estudiar su palabra, por aprender. Así que si tú llegas a la palabra, a la Biblia, y lees y algo no la entiendes, dile a Dios que te ayude y vuélvelo a leer otro día y vuélvelo a leer otro día y ya verás cómo vas a ir aprendiendo. Vas a ir preparándote, te va instruyendo y entonces va poniendo Dios un espejo en tu cara donde dice, oye, yo también necesito dejar de mentir, por ejemplo. Y Dios empieza a corregir tu vida. Y entonces cuando corrija tu vida, tú le dices, hijo, mira, esto es así y puedes enseñar a otros. Amén. Que Dios nos ayude a lograrlo. No despreciemos el gran tesoro que es la palabra de Dios. Amén.